Antes de José, antes del Nereida, existió el Ara. El Ara no era una pescadora, sino la hija de un capitán mercante en el siglo XIX. Era la única mujer a bordo del Venganza, un bergantín que transportaba especias y sueños a través del Atlántico. Amaba el mar con una pasión feroz, pero el mar, como un amante celoso, lo exigía todo. La maldición comenzó con un juramento. En medio de una tormenta que amenazaba con engullir el bergantín, el capitán, padre de El Ara, hizo un pacto desesperado con las profundidades. Prometió la primera alma que el mar reclamara a cambio de la supervivencia del navío. El mar aceptó. El barco sobrevivió, pero El Ara, en un acto de estúpida valentía, resbaló en la cubierta mojada y fue arrastrada a la oscuridad. No murió ahogada, murió de soledad y abandono, sintiendo que el mar la rechazaba, incluso mientras la engullía. El mar, honrando el pacto, no la dejó descansar. La transformó en la novia del mar, un alma atrapada entre el agua y el aire, condenada a vagar, buscando un sustituto para su existencia robada. La maldición era simple y cruel. El alma no podía tocar el agua ni el aire. Estaba atrapada en la superficie, una figura traslúcida de agonía. Y para liberarse, necesitaba una identidad completa, una vida que pudiera cargar su carga de no existencia. El mar, en su crueldad, era su cómplice. Silenciaba los motores, traía la niebla y guiaba a los marineros solitarios al encuentro. El Ara, el alma, lo había intentado antes. Había robado la vida de un joven pescador, pero era demasiado débil, y la identidad se deshizo en días. Había robado la vida de un viejo capitán, pero era demasiado amargo, y el dolor lo consumió. José era el candidato perfecto, solitario, supersticioso, con toda una vida de recuerdos para robar, y un amor por el mar que el alma envidiaba. El llanto que José escuchó no era de súplica, sino de alivio. El alma había encontrado a su huésped ideal. El ciclo estaba completo. La maldición de la novia del mar no era la muerte, sino el intercambio. Y ahora, el nuevo marinero, el facsímil de José, era la nueva alma del Atlántico Sur, condenado a repetir el ciclo en busca de una paz que nunca llegaría. El mar estaba en calma, demasiado en calma. El vacío azulé el mar era una herida abierta en la noche, una masa negra y agitada bajo un cielo que se negaba a encender las estrellas. La niebla, densa como un sudario, engullía el horizonte, transformando el mundo en un túnel húmedo y claustrofóbico. El único sonido que rompía el silencio opresivo era el ronroneo monótono del motor diésel y el golpe sordo de las olas contra el casco del Nereida, un viejo barco de pesca que era el único hogar de José. José, con sus 60 años grabados en la piel salada y arrugada, sostenía el volante con la familiaridad de quien ha pasado toda su vida a merced del agua. El brillo rojo del cigarrillo era la única luz en su rostro, un faro débil en la oscuridad de su soledad. Estaba a días de cualquier puerto, y el silencio de la radio era un presagio. Otra noche. Nada más. Tosió, el humo amargo raspando su garganta. Apagó el cigarrillo y se giró hacia la ventana. La niebla parecía haberse vuelto más espesa, casi sólida, la visibilidad cayendo a cero. El aire estaba helado, un frío que no venía del clima, sino de algo más profundo, algo que el mar guardaba. Por instinto, un susurro de superstición antigua escapó de sus labios agrietados. Madre del agua, aleja lo que no es tuyo. Se santiguó, un ritual que lo protegía más de la locura que de los peligros reales. Fue entonces cuando el motor se ahogó, un sollozo seco, seguido de un silencio absoluto y opresivo. Solo el sonido del agua permaneció, un sonido que ahora parecía tener dientes. José maldijo, pero el pánico no era por la máquina. Sabía que el motor estaba perfecto. Era el silencio lo que lo aterrorizaba. En la sala de máquinas todo parecía normal. Intentó encenderlo. Nada.
Fue entonces cuando escuchó. No era el motor ni el mar. Era un sonido suave, casi un lamento, que venía de fuera. Un llanto. Un sonido que no pertenecía al mar, sino a la tierra, al dolor humano, el miedo. Un invitado raro en su pecho curtido lo oprimió. Subió a la cubierta, el corazón latiendo como un tambor en la niebla. El llanto era más claro ahora, viniendo de la proa. Cogió el potente foco, el haz de luz cortando la niebla como un cuchillo. El haz se detuvo. A unos 20 metros del barco había algo. No era un naufragio. No era un animal. Era una figura humana. Una mujer joven, vestida con un abrigo de marinero empapado, flotando verticalmente sobre el agua. Pero no se hundía. Estaba sobre la superficie, como si estuviera de pie sobre cristal. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?, gritó José, la voz ronca. La figura no respondió. Su cabeza estaba baja, el cabello oscuro pegado a su rostro. El llanto cesó. El silencio regresó, más pesado, más frío. José se dio cuenta del horror. La figura no estaba mojada. El agua no la tocaba. Era traslúcida. El terror gélido lo golpeó, paralizante. Estaba mirando a un alma. Lentamente, el alma levantó la cabeza. Sus ojos eran agujeros vacíos, pero la expresión era de un dolor insoportable, una agonía que parecía haber durado siglos. José se congeló. Debería huir, pero el instinto de marinero, el código de salvar a quien está en el mar, superó el miedo. El alma extendió una mano pálida hacia él. No era un gesto de amenaza, sino de súplica desesperada. Su mano era casi invisible contra la oscuridad. «Dios mío», susurró, casi un gemido. Corrió hacia el costado, cogió un chaleco salvavidas y lo arrojó en dirección a la figura. «¡Coge! ¡Sujeta!». El chaleco cayó al agua oscura con un splash. El alma permaneció inmóvil, la mano extendida. Movió la cabeza mirando el chaleco, luego a José. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. No podía cogerlo, necesitaba algo más. En un acto de locura desesperada, José cogió el arpón de pesca y lo lanzó. El arpón atravesó la figura sin resistencia, como si fuera humo. El alma retrocedió ligeramente. El dolor en su rostro se profundizó, mezclado con una pizca de ira antigua. El aire a su alrededor tembló. La niebla se cerró, engulléndola. No se disolvió. Simplemente fue borrada de la vista, como si nunca hubiera existido. José se quedó solo, jadeando, el foco temblando en sus manos. Minutos después, sentado en el suelo de la cubierta, intentó la radio. Nada. Intentó el motor. Encendió, volviendo a la vida con un rugido, como si nada hubiera pasado. José no sintió alivio, sintió miedo. Lo que vio no fue una advertencia, sino un contacto. Giró el barco hacia el este, acelerando, queriendo distancia, pero el mar era el mismo en todas partes. Al mirar el espejo retrovisor de la cabina, lo vio. En su cuello, una marca, una mancha oscura, como una quemadura por frío. La tocó. Estaba helada, incluso bajo el calor de su mano. La marca tenía la forma de una mano pequeña. «Me tocó», murmuró, la voz embargada. La erosión de la memorial, la marca en el cuello de José, no era solo una mancha oscura. Era un portal de frío que irradiaba hacia adentro, un punto de contacto donde la esencia del alma se anclaba. Con cada hora que pasaba, el frío se profundizaba, y con él, la erosión. No era un dolor físico constante, sino una sensación de vacío creciente, como si el agua salada estuviera disolviendo lentamente los bordes de su mente. Intentó luchar. La cabina del Nereida se transformó en un santuario desesperado de recuerdos. José esparció fotos, cartas y pequeños objetos que María le había dado. Miraba su rostro, la sonrisa que sabía haber amado más que al propio mar, e intentaba forzar la emoción a permanecer. Repetía su nombre,
el nombre de sus padres, el nombre de su primer perro, como un mantra contra el olvido. Pero el alma era paciente e implacable. Lo primero en desvanecerse fue el color. Las fotos de María, antes vibrantes en su memoria, se volvieron sepia, luego blanco y negro, y finalmente solo manchas grises. Recordaba el concepto de amor, pero la sensación del amor, el calor en el pecho, la alegría de un abrazo. Todo eso se convirtió en una teoría fría. Sabía que debería sentir, pero el sentimiento había sido aspirado por la marca. La erosión avanzó hacia el sonido. Recordaba a María cantando, pero la melodía se convirtió en un zumbido distante, las palabras inaudibles. Recordaba las risas de sus amigos en el puerto, pero el timbre de sus voces se transformó en un ruido indistinto. El mundo de José se estaba volviendo silencioso, una película muda donde él era el único espectador. El terror alcanzó su punto máximo cuando intentó recordar cómo atar un nudo específico, el nudo de pescador que usaba desde los 10 años. Sus manos, curtidas y sabias, dudaron. Las miró, traicionado. El conocimiento muscular, la memoria del cuerpo, estaba siendo robado. Si olvidaba el mar, ¿qué quedaría? Encontró el diario de su abuelo, el libro de tapa de cuero, y la leyenda de la novia del mar. La lectura no le trajo consuelo, sino una claridad aterradora. El alma no era un demonio que quería su alma para el infierno. Era una víctima que quería su vida para el vacío. Estaba atrapada en un ciclo de agonía y necesitaba una nueva identidad para continuar su existencia espectral. José era solo el recipiente. La grabadora de voz fue su último y más patético intento de resistencia. Grabó todo, una cápsula del tiempo de su identidad. Hablaba del olor a sal, la sensación del viento, el dolor de la pérdida, la esperanza de algún día volver a casa. Hablaba para sí mismo, para el José que estaba desapareciendo, con la esperanza de que la grabación pudiera servir como un mapa para el alma que estaba siendo robada. Terminó la grabación y la escondió bajo el colchón, un secreto desesperado. Pero el alma siempre estaba observando. No necesitaba ojos, estaba conectada a la marca, y la marca era una extensión de ella. Sentía la lucha de José, la resistencia de sus recuerdos, y eso la atraía. El llanto comenzó de nuevo, pero esta vez no era un lamento distante. Era un sonido que venía de dentro de José, un eco de su propio dolor, amplificado y distorsionado. Se giró y la vio. El alma estaba en la puerta, la niebla envolviéndola, pero ahora parecía más alta, más definida. Ya no estaba suplicando, estaba reclamando. El alma señaló la marca. La luz azul tenue se intensificó, pulsando como un corazón moribundo. José sintió un dolor punzante, no en la cabeza, sino en el pecho, donde residía la emoción. Gritó, pero el sonido era débil, pues el alma ya había robado la fuerza de su voz. Intentó agarrar la foto de María, pero sus manos temblaban. Su rostro era ahora solo una mancha de luz. Se dio cuenta de que no solo estaba perdiendo los recuerdos, estaba perdiendo la capacidad de preocuparse por ellos. El amor, el dolor, el miedo, todo estaba siendo reemplazado por una indiferencia gélida. El alma avanzó, y José supo que era el final. El mar no se lo había llevado, pero lo había entregado. Cerró los ojos, y lo último que sintió fue el toque frío de la mano espectral en su cuello, y el sonido de 1000 voces susurrantes, todas ellas diciendo el nombre de María, pero ninguna con su voz. José cayó al suelo. La luz desapareció. El alma estaba parada sobre él, pareciendo casi humana. Ella era el nuevo marinero. El mar estaba en calma. Demasiado en calma. La troca finalé el momento del intercambio. No fue un evento explosivo, sino una implosión. No hubo truenos ni relámpagos, solo el silencio sofocante de una vida que se apagaba. Cuando la mano del alma tocó la marca en el cuello de José, lo que siguió fue la transferencia de un vacío a un vacío, un macabro llenado. José no sintió la muerte, sino la disolución. El dolor punzante en el pecho dio paso a una calma fría, una aceptación absoluta.
Vio en un destello final la vida del alma que lo estaba reemplazando, una joven marinera, perdida en una tormenta hace décadas, cuyo último pensamiento no fue de miedo, sino de una profunda y desesperada soledad. No quería venganza, solo quería dejar de sentir, y para eso necesitaba una identidad que pudiera cargar su carga de no existencia. El alma absorbió la identidad de José como una esponja absorbe agua. No solo tomó sus recuerdos, sino también la estructura de su personalidad, la forma de sostener el cigarrillo, la familiaridad con el timón, la superstición silenciosa. Se convirtió en un facsímil perfecto, pero sin la llama del alma. Cuando la luz azul se apagó, el alma, ahora el nuevo marinero, estaba de pie sobre el cuerpo inerte de José. No lo miró, no había triunfo, ni remordimiento, solo la indiferencia que tanto buscaba. La marca en el cuello de José había desaparecido, llevándose consigo el último vestigio de su lucha. El nuevo marinero se puso la ropa de José, un ajuste perfecto, el abrigo de lluvia sucio, el gorro de lana. Ella era José, pero sus ojos, aunque ya no vacíos, tenían un brillo frío y distante, como el reflejo de la luna en aguas profundas. Salió de la cabina y caminó sobre la cubierta. El motor, que había muerto en el momento del avistamiento, ahora ronroneaba con una regularidad perfecta. El nuevo marinero tomó el timón con la familiaridad de décadas, pero sin la pasión. El mar era solo un medio, no un amor. El nuevo marinero miró el horizonte. Ya no había dolor ni súplica, solo el vacío que había intercambiado por la agonía. Era un ser de pura función, un marinero que navegaba sin destino, sin propósito, solo movido por la inercia de la vida que había robado. Encontró la grabadora de voz de José, que había caído al suelo durante la lucha. La encendió. La voz de José resonó en la cabina, una cápsula del tiempo de su identidad. Mi nombre es José da Silva. Nací en 1965. Amo a María, amo el mar. El nuevo marinero escuchó. No hubo reacción. La historia no significaba nada para ella. Eran solo datos, información sin peso emocional. Apagó la grabadora y la arrojó al mar. El objeto se hundió rápidamente, llevándose consigo la última prueba de la existencia de José. Cogió un cigarrillo y lo encendió, imitando el gesto de José. El brillo rojo era lo único vivo en su rostro. Miró el mar. Una sonrisa lenta y fría se formó en sus labios. La sonrisa de alguien que finalmente encontró su lugar. El de un casco vacío navegando hacia la nada. El barco continuó navegando hacia el este, hacia el vacío. El mar estaba en calma, demasiado en calma. El pesadilla del nuevo marinero, el vacío del nuevo marinero, era una prisión. Navegaba, pero el mar, que antes era el amor de José, ahora era un espejo frío de su propia falta de esencia. La rutina era mecánica, desprovista de cualquier placer o dolor. Sin embargo, el terror psicológico comenzó a manifestarse de formas sutiles y crueles. El nuevo marinero comenzó a escuchar susurros. No eran voces audibles, sino ecos de pensamientos que no eran suyos. Eran fragmentos de la memoria de José, luchando por manifestarse. El olor de María, un perfume de lavanda y sal, flotaba en la cabina. El nuevo marinero, que no tenía olfato, sentía el olor como un dolor fantasma, un recuerdo sensorial que no podía procesar. Intentaba limpiar la cabina, pero el olor persistía. Un recordatorio de la intimidad que había robado. El reflejo. Al mirarse en el espejo, el nuevo marinero veía el rostro de José, pero por un instante, el reflejo temblaba y se transformaba en el rostro del alma, joven y agoniada. Era un atisbo de la verdad, un recordatorio de que era un impostor, un parásito que había robado una vida. La música. El nuevo marinero encontró una vieja radio en la cabina. La encendió, y la única estación que sintonizaba tocaba una única canción, una antigua canción de amor que José y María solían bailar. La música era una tortura, pues entendía la letra, pero no sentía la emoción. Intentaba apagar la radio, pero volvía a sonar sola.
una melodía fantasma que hacía eco del amor perdido. El terror alcanzó su punto máximo cuando el nuevo marinero comenzó a tener sueños. No eran sueños de José, sino sueños del alma. Soñaba con la tormenta, con el agua fría engulléndolo, con la soledad absoluta del fondo del mar. Se despertaba jadeando, con la sensación de ahogarse, pero sin la capacidad de sentir miedo. El nuevo marinero se dio cuenta de que el alma no había encontrado la paz. Solo había cambiado la agonía de la soledad por la agonía de la indiferencia. Estaba condenado a vivir la vida de José, pero sin la capacidad de sentir la alegría o el dolor. Era un fantasma en un cuerpo vivo. Lo único que sentía el nuevo marinero era la atracción por el mar. Navegaba hacia el este, hacia el vacío, en busca de otro marinero, otro huésped, para continuar el ciclo de la maldición. Era la nueva llamada del mar, la nueva novia del mar condenado a vagar, robando vidas y recuerdos, en busca de una paz que nunca llegaría. El Nereida continuó navegando, un barco fantasma con un marinero fantasma, en busca de su próxima víctima. El mar estaba en calma, demasiado en calma. Epílogo. El vacío eterno el Nereida navegó durante semanas, un fantasma de madera y diésel en el vasto Atlántico. El nuevo marinero, el facsímil de José, mantenía el barco en condiciones impecables, siguiendo la rutina de un pescador experimentado, pero sin propósito. Echaba las redes, pero no le importaba la pesca. Limpiaba la cubierta, pero no sentía orgullo. Comía, pero no sentía sabor. El vacío era su nueva alma, una paz gélida y absoluta. El alma, que ahora habitaba el cuerpo de José, había cambiado la agonía de su pérdida por la indiferencia de la vida de otra persona. Ya no sentía el dolor de haberse ahogado, ni la soledad de haber sido olvidada. Era solo un eco de la vida de José, un marinero que navegaba para siempre, sin destino ni memoria. El cuerpo de José, el verdadero José, permaneció en la cabina durante días, un recordatorio silencioso del intercambio. El nuevo marinero lo trató con la misma indiferencia que trataba al resto del mundo. No lo enterró en el mar ni lo tiró, simplemente lo dejó allí, como un objeto que perdió su función. Hasta que, un día, el nuevo marinero notó algo. La niebla, que había sido la cómplice del alma, comenzó a disiparse. El sol, que antes era solo una luz fría, comenzó a quemar. El mar, que había estado demasiado en calma, comenzó a agitarse. El nuevo marinero sintió un calor extraño. No era el calor del sol, sino el calor de la emoción. Una emoción que no era suya, sino que estaba atrapada en el cuerpo que había robado. El cuerpo de José se estaba descomponiendo, y con él, la identidad que el alma había absorbido. Los recuerdos de José, que habían sido robados, estaban regresando, pero no al nuevo marinero. Estaban regresando al cuerpo de José, que se estaba convirtiendo en el nuevo huésped de la agonía del alma. El nuevo marinero se dio cuenta del horror. El alma no había encontrado la paz, solo había cambiado de lugar. El cuerpo de José, ahora un casco vacío de recuerdos, se estaba convirtiendo en el nuevo receptáculo del dolor del alma. El nuevo marinero intentó huir. Aceleró el Nereida, pero el barco no respondió. El motor se ahogó y murió, tal como había muerto el día del avistamiento. El llanto comenzó de nuevo, pero esta vez no era el lamento del alma. Era el llanto de José, atrapado en su propio cuerpo, sintiendo el dolor del alma. El nuevo marinero miró el cuerpo de José. Los ojos vacíos de José estaban ahora llenos de lágrimas. El cuerpo de José se estaba convirtiendo en el alma del Atlántico Sur. El nuevo marinero, en un acto de desesperación, intentó tocar el cuerpo de José para revertir el intercambio, pero el cuerpo de José estaba ahora traslúcido, como el alma que había visto. Y así, el Nereida se hundió en el abismo, llevándose consigo el último rastro de José y la promesa de un ciclo eterno de vacío. El mar, ese amante celoso, siempre reclama lo que es suyo, y a veces lo que reclama es mucho más que la vida. Es la memoria, la identidad,
el alma misma. Ahora, la pregunta es, ¿quién navega realmente en ese barco fantasma? ¿Es el alma que robó una vida? ¿O es la agonía de José que heredó una maldición? El Atlántico Sur guarda muchos secretos, y la novia del mar sigue buscando un nuevo huésped. Ten cuidado cuando mires el horizonte. Si te atreves a adentrarte en más historias de terror, si el escalofrío te llama, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campana para no perderte la próxima vez que el mar nos revele uno de sus oscuros secretos. Déjanos un comentario. ¿Qué crees que es peor, la muerte o el vacío de la indiferencia? Hasta la próxima inmersión en el terror. Y recuerda, el mar está en calma, demasiado en calma,